No sé cómo empezar esto sin parecer una completa idiota. Tal vez lo soy. Tal vez siempre lo fui. Todo comenzó con un vestido rojo. Sí, un maldito vestido. Lo encontré en el maletero del coche. No el mío. El de Andrés. Mi marido. Era un martes por la tarde, finales de marzo, Zaragoza ya olía a primavera y yo, como siempre, llegaba tarde a todo. Andrés me pidió que llevara su coche al taller porque el mío estaba en el mecánico. Ni lo pensé. Fui, dejé a Lucía en el colegio y arranqué. Pero cuando abrí el maletero para sacar unas cajas que él dijo que tenía que entregar en su trabajo, ahí estaba. Un vestido. Corto. Ajustado. De fiesta. De esos que no llevas con sujetador. Y con una etiqueta, talla S. Yo uso M. Y no era mío. Me quedé mirándolo como si fuera una bomba sin desactivar. Estaba ahí, desparramado entre unas carpetas, una toalla vieja y una caja de herramientas. Como si nada. Como si no fuera una jodida prueba de algo. Lo primero que pensé fue, ¿y si no es lo que parece? Y lo segundo fue, ¿y si sí? No se lo dije. No todavía. Lo dejé todo como estaba, conduje al taller, entregué el coche, recogí a Lucía como si todo estuviera bien. Pero desde ese momento, algo dentro de mí se activó. Una especie de electricidad en la sangre, como cuando sabes que va a caer una tormenta fuerte, pero todavía no ha tronado. Esa noche, en la cama, me giré a mirarlo mientras dormía. Roncaba suave, con la cara medio enterrada en la almohada. Tenía el ceño fruncido. Como si soñara algo que no le gustaba. Y ahí fue cuando lo decidí. No iba a preguntarle por el vestido. No iba a montar una escena. No iba a llorar, ni gritarle, ni exigirle explicaciones. No. Yo iba a vengarme. No porque fuera justo. Sino porque podía. Cuando volví a casa después del trabajo, no noté nada raro. Laura me saludó como siempre, me preguntó qué quería cenar, y charlamos sobre cosas sin importancia, que Lucía se había peleado con una compañera de clase, que el supermercado estaba lleno de turistas porque ya se notaba que venía Semana Santa, y que teníamos que arreglar el grifo del baño porque seguía goteando. No mencionó el coche. Ni el taller. Ni mucho menos el vestido. Yo no tenía ni idea de que algo se había torcido. La cena fue tranquila, vimos un episodio de una serie que llevábamos a medias y luego se fue a dormir antes que yo, diciendo que estaba cansada. Nada fuera de lo común. Yo también me acosté, sin sospechar nada, con la cabeza llena de pendientes del trabajo. Me desperté a las 5 de la mañana con Laura de pie junto a la cama, completamente vestida, maquillada, y con una bolsa de deporte colgada del hombro. Lo primero que pensé fue que había pasado algo, que tal vez Lucía estaba enferma o había ocurrido una emergencia, pero ella me miró con una cara que no supe interpretar, una mezcla entre calma y algo más seco, más decidido. Me voy unos días, dijo sin levantar la voz. Yo tardé en reaccionar. Me incorporé en la cama, la miré, intenté entender qué significaba eso exactamente. Lo primero que pensé fue que tenía que ver con su hermana, que vivía en Valencia y que a veces la llamaba cuando tenía alguna crisis. ¿A dónde? ¿Qué ha pasado? Pregunté, aún medio dormido. A ningún sitio en concreto, dijo. Necesito estar sola. Pensar. Me quedé en silencio, con esa sensación incómoda que da cuando todo parece normal pero sabes que algo está mal. No quise presionarla, no en ese momento, así que solo asentí, como si entendiera lo que decía, aunque no entendía nada. Ella se acercó a mi lado de la cama, me dio un beso en la mejilla, uno frío, y salió del dormitorio sin decir nada más.
Escuché cómo cerraba la puerta principal y cómo bajaba las escaleras con sus zapatillas sin hacer ruido. Me quedé despierto mucho tiempo, mirando el techo, preguntándome qué significaba todo eso, si era algo grave o si simplemente era una especie de crisis personal. Laura nunca había sido impulsiva. Nunca se iba así, sin avisar. Algo no encajaba, pero todavía no tenía la más mínima pista de lo que estaba ocurriendo. Durante los días siguientes me dediqué a lo de siempre, llevar a Lucía al colegio, trabajar, cocinar, mantener la casa ordenada. Laura me mandaba un mensaje corto cada mañana: «¿Todo bien? Volveré pronto». Y eso era todo. Yo intentaba no leer más de lo que había, no imaginarme cosas que no existían, pero el silencio me comía por dentro. No sabía si estaba enfadada conmigo, si estaba deprimida, si le había pasado algo que no quería contar. En ningún momento pensé que ella estaba vengándose de algo. En mi cabeza, lo que teníamos era sólido. Con altibajos, claro, como todos, pero sólido. Eso creía yo. Una tarde, el viernes, pasé a recoger a Lucía y la profesora me dijo que había llorado en clase porque echaba de menos a mamá. Me sentí mal por no haber sido capaz de dar una explicación decente a nadie, ni a mi hija, ni a mí mismo. Esa noche la acosté temprano, le puse uno de sus cuentos favoritos, y me senté en el sofá con una cerveza en la mano, solo. Pensé en llamar a Laura, en exigirle respuestas, pero no lo hice. Me quedé mirando la televisión sin verla, con el estómago apretado, pensando que algo estaba podrido y yo no sabía dónde ni por qué. Me dormí tarde, y me desperté a las 3 de la mañana con el sonido del móvil. Era un mensaje de mi cuñado, hermano de Laura. «Oye, ¿estáis bien tú y Laura?», le respondí de inmediato. «Sí, ¿por qué lo preguntas?». Tardó unos minutos en contestar. «Nada, cosas que se oyen». Le pregunté directamente qué cosas. No respondió más. No insistí. Apagué el móvil. A la mañana siguiente me desperté con esa sensación horrible en el pecho. Como si alguien estuviera a punto de decirme algo que no quería escuchar. Preparé el desayuno, llevé a Lucía al parque, intenté mantener la normalidad. Por la tarde, mientras recogía unos libros en la estantería del despacho, me encontré con algo que no esperaba: una carpeta vieja, de las que usamos para guardar facturas. No sé por qué la abrí. Tal vez necesitaba confirmar que mi vida era normal. Dentro encontré algo que me paralizó. Una carta. Sin remitente. Con mi nombre. Estaba escrita a mano, con la letra de Laura. Era corta, pero suficiente. Si estás leyendo esto, es porque no he sabido decírtelo a la cara. Lo siento. No es por lo que crees. No te odio. No te culpo. Pero ya no siento lo mismo. Y he hecho algo de lo que no me siento orgullosa. No me preguntes con quién, no importa. Solo necesitaba que supieras que fue mi decisión. Y que no pienso esconderlo. Me quedé en el suelo, con la carta en la mano, sintiendo como algo se partía por dentro. No grité. No rompí nada. No lloré. Solo me quedé ahí, quieto, sin saber si eso que estaba leyendo era real. Laura me había traicionado. No con palabras, sino con hechos. Con algo que no se podía deshacer. Y ni siquiera sabía aún con quién. Volví a leer la carta 5 veces. Cada palabra estaba escrita con calma, sin tachaduras, como si Laura la hubiera repasado varias veces antes de meterla en esa carpeta. El papel no estaba arrugado ni sucio, lo cual significaba que no era algo escrito en un momento de desesperación, sino algo meditado. Me levanté del suelo sin saber qué hacer con ella, la dejé sobre el escritorio y fui a la cocina a prepararme un café como si eso fuera a arreglar algo. Mientras la cafetera hacía su trabajo,
Miré por la ventana sin ver nada, con la cabeza llena de pensamientos que no llevaban a ninguna parte. La carta no decía nombres, fechas ni detalles, pero tampoco necesitaba decir más. Lo había hecho. Se había acostado con otro. No había negación posible. No fue un error, no fue un accidente, fue una decisión. Y lo peor era que no parecía arrepentida. Pasé el resto del día actuando como si nada hubiera cambiado, por Lucía. Ella seguía preguntando por mamá, y yo le decía que volvería pronto, que estaba de viaje. Al acostarla, me miró con esa expresión que solo tienen los niños cuando notan que algo va mal aunque nadie se lo diga. «Papá, ¿estás triste?» Me dolió más eso que la carta. Le respondí que estaba cansado, que a veces los adultos también tenían días complicados, pero que no era culpa de ella. Me abrazó con fuerza y no dijo nada más. Cuando se durmió, volví al despacho, me senté frente al escritorio, y miré la carta de nuevo. Esa noche no dormí. Revisé mi memoria como si fuera una película buscando pistas, momentos, errores. Intenté recordar si alguna vez la descuidé, si alguna vez la traté mal, si dije o hice algo que justificara lo que ella había hecho. Pero no encontré nada concreto, solo la sensación de que tal vez nos habíamos ido apagando poco a poco, sin darnos cuenta. Aún así, yo nunca crucé esa línea. Ella sí. El domingo por la tarde Laura volvió. Apareció en casa como si nada, con la misma bolsa con la que se había ido, con la misma expresión tranquila. Lucía se lanzó a sus brazos gritando mamá, y yo la miraba desde la cocina sin decir una palabra. Laura la abrazó como si no llevara 4 días fuera, como si no hubiera dejado una carta confesando su traición. Cuando la niña se fue a su habitación a enseñarle un dibujo, me acerqué a ella. «¿Dónde has estado?» «En casa de una amiga», respondió sin mirarme. «¿Qué amiga?» «Eso no importa». «Sí importa. Mucho. No pienso darte detalles. Ya sabes lo que necesitaba saber». «¿Y ahora qué?» Laura se quedó callada. Respiró hondo y se sentó en la silla del comedor, cruzando las piernas. Yo seguía de pie, mirándola como si fuera otra persona, como si la Laura que conocía se hubiera esfumado. Ella levantó la vista y me sostuvo la mirada. «No voy a pedirte perdón, Andrés. No porque no lo sienta, sino porque no serviría de nada. Lo hice porque quise hacerlo. No fue una venganza, no fue rabia, fue decisión. Y sí, fue con alguien que conozco desde hace tiempo. No es un desconocido, ni fue una noche de copas. Lo pensé. Lo planeé. Y pasó». «¿Con quién?» «No te lo voy a decir. No porque quiera protegerlo, sino porque quiero evitar que hagas una estupidez. No quiero que vayas a buscarlo. No quiero que conviertas esto en una guerra». «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?» «Claro que sí. Y si estás esperando que me arrastre o llore, lo siento, no va a pasar. Lo hice, no me arrepiento de haberlo hecho, me arrepiento de cómo te afecta». «¿Y qué se supone que debo hacer ahora? ¿Seguir como si nada? ¿Dormir contigo, sonreír, jugar a la familia feliz?» «No, no quiero eso. Solo quiero que hablemos como adultos. Tenemos una hija. No quiero que ella sufra por esto». «¿Y tú crees que no lo va a notar? ¿Crees que puedes jugar a la madre perfecta mientras tu matrimonio está podrido?» «El matrimonio ya estaba roto. Solo que tú no querías verlo. Tú lo rompiste. Yo fui el empujón final. Pero ya estaba fracturado. No éramos felices, Andrés. Tú no eras feliz. Yo sí». Laura se quedó callada. Por primera vez, bajó la mirada. No sé si fue culpa, tristeza o simplemente cansancio.
Me giré sin decir nada más y subí a mi habitación. Cerré la puerta y apoyé la cabeza contra la pared, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. Vergüenza de no haberlo visto venir, de haber confiado ciegamente, de haber sido el único que pensaba que todo estaba bien. No dormí esa noche tampoco. A la mañana siguiente, Laura actuó como si todo siguiera igual. Desayunó con Lucía, la llevó al colegio, volvió a casa y se metió en la ducha como si no me hubiera destrozado con esa conversación. Yo la observaba desde la otra punta de la casa, sintiendo que vivíamos en mundos paralelos. Ella lo había hecho, lo había dicho, lo había soltado, y ahora estaba tranquila. Yo seguía en el ojo del huracán, sin saber qué hacer con todo lo que sentía. Pero no iba a quedarme quieto. Ya estaba pensando cómo devolverle el golpe. Pasaron 3 días desde la conversación en el comedor y ni una sola palabra cruzamos que no tuviera que ver con Lucía. Laura se comportaba como si nada hubiera pasado, mantenía su rutina de trabajo, cocinaba, hablaba con su hija como siempre, incluso reía con ella cuando veían algún video tonto en la tablet. Yo lo observaba desde la distancia, como quien estudia a un animal al que no puede predecir. No era rabia lo que sentía, era una especie de vacío, algo que me empujaba a hacer algo, lo que fuera, porque quedarme parado me hacía sentir peor. El dolor se había vuelto seco, y en lugar de buscar explicaciones, empecé a pensar en cómo tomar el control de una situación en la que me habían quitado todo. No podía forzarla a irse, no sin una pelea que terminara afectando a nuestra hija. No quería discutir delante de Lucía, ni quería dormir en el sofá indefinidamente. Pero tampoco podía vivir con ella como si nada. Empecé a planear. Sabía que no podía vengarme acostándome con otra mujer. No tenía sentido, no era lo que buscaba. Pero sí podía hacerle sentir lo que era perder, lo que era quedarse sola, lo que era ver cómo te borraban de una vida sin previo aviso. Llamé a un abogado, uno de esos que lleva divorcio sin preguntar demasiado. Me explicó los pasos, los documentos, las opciones. No le conté que había habido infidelidad, aunque lo pensaba usar más adelante si me convenía. Le pedí que preparara todo. Quería que ella no tuviera tiempo para anticiparse. Al día siguiente, empecé a mover mis cosas importantes a casa de mi hermano, con quien había hablado la noche anterior. No le di muchos detalles, solo le dije que Laura había cruzado una línea y que necesitaba guardar algunas cosas por si se complicaba todo. Me ofreció dormir en su casa, pero le dije que todavía no era el momento. Necesitaba quedarme unos días más bajo el mismo techo. Volví a casa con las llaves de un trastero alquilado, al que trasladaría mis pertenencias poco a poco. No había marcha atrás. Esa noche, cuando Laura dormía, me senté en el salón con mi portátil y comencé a escribir un correo. No era para ella. Era para su jefe. Usé una dirección de correo anónima, creé una cuenta nueva con un nombre falso, y adjunté una copia escaneada de la carta que había encontrado. No mencioné mi nombre, solo dije que una persona del equipo había roto los códigos éticos de la empresa manteniendo una relación con una persona casada, y que el asunto afectaba directamente al clima laboral. No sabía si tendría algún efecto, pero era un primer paso. Luego envié otro correo similar al colegio donde daba clases por las tardes, con menos detalles pero igual de directo. Lo hice sin prisa, revisando cada palabra, como quien afila un cuchillo sin mirar. El viernes por la mañana, después de dejar a Lucía en el colegio, Laura me encontró en la cocina tomando café. Me saludó con un buenos días automático, al que no respondí. Se sentó frente a mí y me miró unos segundos. ¿Vamos a seguir así mucho tiempo? Así como. Como si fuéramos extraños. Eso somos. No puedes castigarme con silencio, Andrés. Ya te dije lo que había. Si quieres separarte, dilo y ya. No te preocupes, lo vas a saber pronto.
¿Qué significa eso? Significa que no pienso seguir viviendo contigo como si no hubieras hecho nada. Laura se levantó, molesta, y se fue al baño. La escuché cerrar la puerta de un portazo. Me quedé en la cocina, tranquilo, con la taza caliente entre las manos. Ese mismo día, llevé a Lucía a casa de mis padres, diciendo que teníamos que hacer una reforma en casa y que era mejor que se quedara unos días con ellos. Ella no entendía mucho, pero accedió, emocionada por dormir en casa de los abuelos. Aproveché esa tarde para terminar de empacar todo lo que era mío. Documentos, recuerdos, ropa. Dejé la habitación de Lucía intacta. Al día siguiente, por la mañana, imprimí los papeles del divorcio, los metí en un sobre, junto con una copia de la carta de Laura, y lo dejé todo sobre la mesa del comedor. Me marché antes de que ella se despertara. Esa noche, no dormí en casa. Me quedé en el piso de mi hermano, en el sofá. Apagué el móvil. No quise saber nada. A las 8 de la mañana del domingo, mi hermano me despertó. Laura había llamado 5 veces. No contesté. A las 9, sonó el timbre. Era ella. Subí solo para enfrentarla. No estaba llorando, no gritaba, pero su cara era otra. No era la mujer fría y segura de hace unos días. Había leído los papeles. Había leído su propia carta fotocopiada y pegada con un clip al formulario de divorcio. ¿Esto es en serio? Más en serio de lo que has estado tú en años. ¿Tú hiciste esto? ¿Mandaste esto al trabajo? ¿Al colegio? Yo no dije nada, Laura. Solo puse delante de la gente lo que tú misma escribiste. ¿Por qué harías eso? ¿A ti también te va a afectar? No. Ya no. Porque ya no estás en mi vida. Laura se quedó unos segundos en silencio, intentando encontrar algo que decir. No lo encontró. Me devolvió el sobre con rabia, lo dejó sobre la mesa de mi hermano y salió sin decir una palabra más. Y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. No volví a casa durante los siguientes 3 días. Laura me escribió varios mensajes, algunos cortos, otros largos, todos intentando aparentar calma, pero con una tensión evidente entre las líneas. No le contesté. Había tomado una decisión y sabía que cualquier palabra que intercambiáramos solo serviría para alargar una historia que ya no tenía sentido. Me quedé en el piso de mi hermano, trabajando desde su salón, comiendo en silencio, escuchando cómo él y su pareja trataban de no intervenir pero claramente sabían que algo grave había pasado. El miércoles por la noche, recibí un mensaje de mi abogado diciendo que Laura había contactado a un despacho por su cuenta. La palabra reacción me pareció perfecta. No iniciativa, no propuesta, solo reacción. Alguien que por fin entendía que no tenía el control. El viernes quedamos para hablar. Lo hicimos en una cafetería del centro, lejos del barrio, lejos de cualquier vecino, lejos de todo lo que habíamos compartido. Ella llegó puntual, con la cara seria, sin maquillaje, sin esa falsa calma que usaba cuando quería salirse con la suya. Yo ya había ordenado un café, ni siquiera le pregunté si quería algo. Se sentó frente a mí sin saludar. Esperó unos segundos antes de hablar. ¿Piensas hacer esto así, sin hablarlo? Lo estoy haciendo como tú decidiste empezar. Tú rompiste esto sin hablarlo. No vine a discutir. Entonces dilo claro, ¿qué quieres? Quiero entender en qué momento pasaste de estar dolido a querer destruirme. ¿Destruirte? Qué fácil se te olvida todo. ¿No fuiste tú la que encontró una carta escrita a mano donde tu pareja confesaba haberse acostado con otra persona? Fui yo. ¿No fuiste tú la que tuvo que fingir normalidad frente a una hija de 7 años mientras pensaba si todo lo vivido era una mentira? Fui yo.
Y ahora vienes a preguntarme por qué quiero cortar de raíz esto. No te estoy pidiendo que volvamos. Solo quiero que esto no se convierta en una guerra. Hay una niña en medio. A la que pensaste dejar en medio de todo sin explicaciones. Te fuiste de casa y volviste como si nada. Fuiste tú la que empezó a vivir otra vida sin avisar. Si no querías estar conmigo, había formas de hacerlo, pero no fue eso lo que elegiste. Tú elegiste humillar. No lo hice por eso. No me importa por qué lo hiciste. Lo hiciste y punto. No pienso darte espacio para lavarte la conciencia. No quiero explicaciones, no quiero excusas, y sobre todo, no quiero que vengas a decirme cómo debo manejar la situación. ¿Y ahora qué? Ahora firmamos. Dividimos las cosas. Organizamos lo de Lucía. Y cada uno hace su vida. ¿Y tú piensas contarle lo que pasó? No. Pero si preguntas por miedo, tranquila, no voy a inventarme nada. No me interesa dejarte mal, te encargaste tú sola de eso. Yo solo quiero que crezca sabiendo que sus padres no se insultan, no se gritan y que, al menos, saben respetarse después del desastre. Laura desvió la mirada hacia la ventana. No estaba llorando, pero se notaba que no esperaba esa frialdad. Tal vez había venido pensando que aún tenía algo de poder, alguna opción de controlar la narrativa, pero se equivocó. No me levanté hasta que terminamos de definir los puntos básicos del acuerdo. No discutimos sobre dinero, ni propiedades, ni horarios. Solo lo indispensable. Cuando terminamos, me levanté, pagué los 2 cafés y le dije que iba a esperar la firma del abogado para poner todo en marcha. Me fui sin mirar atrás. Esa noche, cuando llegué al piso de mi hermano, tenía un mensaje largo de Laura. Hablaba de errores, de soledad, de cómo llevaba tiempo sintiéndose vacía. Decía que no justificaba lo que hizo, pero que tampoco se arrepentía. Terminaba el mensaje diciendo que esperaba que algún día pudiera perdonarla, no para volver, sino para que no me quedara atrapado en el rencor. No le contesté. Borré el mensaje y me fui a la ducha. No estaba atrapado en el rencor. Estaba sacando la basura. El domingo por la tarde, fui a buscar a Lucía a casa de mis padres. Le conté que mamá y papá iban a vivir en casas distintas y que ella iba a tener 2 habitaciones, 2 sitios donde iba a estar bien, y que nadie la iba a hacer elegir. Me abrazó fuerte y me preguntó si íbamos a seguir comiendo juntos a veces los 3. Le dije que sí, porque eso sí podíamos mantenerlo. No me preguntó por qué, no pidió razones. Solo quería saber que no la íbamos a poner en el medio. Después de acostarla, me senté en el sofá y revisé en mi cabeza todo lo que había pasado en las últimas semanas. No sentía triunfo, no sentía alivio. Lo que sentía era cierre. Un punto final. Ya no había nada que guardar, nada que reclamar, nada que esperar. Me habían traicionado y respondí con precisión, sin rabia. No para destruir, sino para poner orden. Había perdido algo, pero no todo. Lucía seguía ahí, yo seguía de pie, y eso era suficiente por ahora. Durante las siguientes semanas mantuvimos una relación estrictamente práctica. Hablábamos solo por asuntos relacionados con Lucía, siempre con un tono correcto pero sin ningún interés personal. No había insultos ni reproches, pero tampoco había simpatía. Cada intercambio era un recordatorio de que aquello que habíamos tenido ya no existía. La entrega de la documentación legal siguió su curso sin complicaciones. Ni ella ni yo presentamos objeciones. Los bienes se dividieron como habíamos acordado, sin drama, sin escenas. No había nada que rescatar. Cuando llegó la cita para firmar ante notario, nos encontramos en la entrada sin saludarnos. Entramos juntos a la sala, firmamos uno a uno los papeles y salimos en silencio. Yo no esperaba que dijera nada,
pero al cruzar la puerta, ella se detuvo. ¿De verdad no quieres hablar más de esto? ¿Para qué? Para entender, para cerrar bien. Yo ya cerré. ¿No te duele? Claro que duele. Pero aprendí a no usar el dolor como excusa para quedarme atrapado. Ella asintió con la cabeza, sin mirarme directamente, y se fue caminando sin decir adiós. Yo esperé unos segundos antes de seguir mi camino. No sentí alivio, ni tristeza, solo una especie de calma seca, como si al fin todo encajara aunque no fuera lo que yo había elegido. Pasaron varios días sin contacto, hasta que un viernes me escribió por WhatsApp. Me pedía vernos para hablar, sin niña de por medio, solo los dos. Acepté, más por curiosidad que por deseo. Nos encontramos en un bar discreto, en una zona donde nadie nos conocía. Ella estaba distinta, menos rígida, más apagada. No me saludó con afecto, solo con un gesto de cabeza. Nos sentamos y después de unos segundos, empezó a hablar. Quiero pedirte algo. Depende de lo que sea. No es para volver. No me confundas. Entonces habla. Necesito que me digas si aún me odias. Me reí, no por burla, sino porque me parecía absurdo. ¿Eso te preocupa? Sí. Porque si me odias, no vamos a poder criar bien a Lucía. No quiero que crezca en un ambiente de tensión. No te odio, Laura. Tampoco te perdoné. Estoy en un punto donde ya no me importa si te va bien o mal. Eso es todo. Ella tragó saliva, como si no supiera si eso era mejor o peor que el odio. ¿Y tú estás bien? Sí. Mejor de lo que esperaba. Yo no. Me equivoqué en muchas cosas. No solo en lo que hice, también en lo que pensé que iba a sentir después. Creí que me iba a liberar, y en parte sí, pero también me rompí. Me quedé sola y no sé cómo volver a sentirme bien. No te puedo ayudar con eso. No es crueldad, es que ya no tengo ningún deber emocional contigo. Lo sé. Y me parece bien que no me pidas volver. Porque si lo hicieras, no sabría qué cara ponerte. Después de todo lo que pasó, ya no eres la misma persona para mí. ¿Puedo preguntarte algo más? Pregunta. ¿Alguna vez pensaste en hacer lo mismo? ¿En buscar a otra persona? No. ¿Por fidelidad? Por respeto. Porque si sentía que algo no iba bien, hablaba. Porque si me costaba el deseo o el afecto, intentaba encontrar el motivo. Pero tú tomaste el camino fácil. La solución rápida. Y eso no se arregla con una conversación en un bar. Tienes razón. No hace falta que lo digas ahora. Ya está hecho. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ella jugaba con el vaso vacío entre las manos. Yo ya quería irme, pero no quise hacerlo de golpe. Ella volvió a hablar. Te juro que si pudiera volver atrás, no repetiría nada. No por miedo a lo que hiciste, sino por lo que perdí. Nunca me imaginé que ibas a reaccionar así. Pensé que ibas a pelear, a rogar, a buscar culpables. Pero no. Te volviste a alguien que no reconozco. Y eso me da rabia. Porque ahora eres más fuerte que cuando estabas conmigo. No me interesa ser más fuerte. Me interesa estar en paz. Espero que lo consigas. Ya lo estoy consiguiendo. Nos levantamos al mismo tiempo. Caminamos hacia la salida sin decir una palabra más. No hubo abrazo, ni contacto visual, ni despedida. Cada uno se fue por su lado, como dos personas que ya no comparten ni el pasado. Esa fue la última vez que hablamos de lo ocurrido. Después, todo se limitó a la organización de Lucía, a las fechas de recogida, a los informes del colegio. Nada más.
Meses después, mientras tomaba un café en la terraza de mi nuevo piso, pensé en lo que había aprendido. Que nadie esté exento de ser traicionado, que no importa cuánto hayas invertido en una relación si la otra persona decide romper las reglas, que no existe una fórmula para evitar el dolor, pero sí hay formas de enfrentarlo. Yo elegí no hundirme. Elegí responder sin violencia, sin escándalos, sin dejar que el rencor dictara mis actos. No porque fuera mejor persona, sino porque no quería que mi hija creciera con un padre destruido. Laura fue parte de mi vida, pero ya no tiene ningún poder sobre ella. Esa es la verdadera libertad. Y con eso me basta.